Gracias damos al Señor porque nos permite reunirnos y también conectarnos para poder recibir la palabra del Señor en esta mañana. Poder adorarle en espíritu y en verdad. ¿Cuántos están preparados para recibir palabra del Señor? Amén. Muy bien. El domingo anterior, el domingo pasado, nosotros terminamos la serie de mensajes, como bien ustedes lo saben, hermanos, que habíamos titulado Bendecidos. Y habíamos dicho, según la palabra del Señor en el transcurso de todos esos mensajes, de que Dios tiene promesas de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Dios tiene bendiciones, planes de bendición, planes de prosperidad para cada uno de sus hijos, para los matrimonios, para las familias cristianas. Esos son los planes del Señor. El Señor nos dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Palabra del Señor. Hoy, amados hermanos, iniciamos una nueva serie de mensajes y el mensaje de esta mañana lo hemos titulado Planificación Eclesial. Como primer mensaje de esta nueva serie que se ha titulado Proyecto Eclesía. Hemos escuchado acerca del Proyecto Eclesía, que estamos ahorita en etapa de organización de los ministerios, que estamos ahorita en etapa de planificación ministerial y que con la ayuda del Señor, a partir del mes de agosto hasta el resto de lo que queda del año, vamos a estar implementando las diferentes actividades, estrategias, programas en la congregación. Pero el mensaje de esta mañana de planificación eclesial tiene como objetivo, amados hermanos, que nosotros podamos ver una cosa, que podamos ver la importancia de la planificación eclesial. ¿Cuál es la importancia de la planificación eclesial como elemento clave para dirigir la obra de edificación del templo de Cristo por medio de, ahí lo vamos a ver. Ese es el objetivo de esta mañana, de poder que nosotros podamos darnos cuenta de la importancia de lo trascendental que es la planificación en la iglesia. Y nosotros podemos preguntarnos, pero es que eso no lo damos por sentado. Sí, a veces damos por sentado que es importante planificar. Pero cuando nosotros realizamos estudios diagnósticos, nos damos cuenta que en muchas iglesias o en la mayoría de las iglesias no existe un proceso de planificación. Muchas veces lo que se hace en las iglesias es improvisado, pero la pregunta es, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Esos son los hermanos que se tienen que encargar de eso, ¿sí o no? ¿Qué tiene que ver eso conmigo, que soy solamente un miembro? Dice usted probablemente. Eso es para los líderes, eso es para los que predican, eso es para los que están a cargo de las iglesias, que se supone que deben de planificar. Pero en esta mañana vamos a mostrar esa importancia porque la responsabilidad de poder edificar el templo de Cristo es de todos nosotros. ¿Cuántos creen eso? Amén. Es cierto que la palabra habla que los líderes están allí para jugar un rol importante, ser de vanguardia, pero toda la iglesia al final es parte de un proceso de edificación. Todos somos parte de un proceso de construcción de la iglesia. Y uno se pregunta, ¿pero qué tiene que ver con eso, con mi bendición? Porque muchas veces hemos escuchado hermanos decir, lo único que me preocupa es estar bien con Dios. O yo voy a la iglesia para adorar a Dios, pero si yo estoy mal con mi hermana, no importa. Es más, yo vengo a agradar a Dios, pero no a agradar a nadie. Cuando uno examina esa actitud, pareciera que tiene razón, de que lo importante es adorar a Dios, agradar a Dios y el resto no es importante, pero en el fondo vemos una falta de coinonía, una falta de amor, una falta de intención para aplicar la palabra del Señor. Pero realmente todos estamos implicados en esto, porque todos somos la familia de Dios, es lo que decimos acá. Somos la iglesia de Cristo, la familia de Dios en Jinotepe Centro. Si somos una familia, todos estamos involucrados en los asuntos de esta familia, ¿sí o no? Si somos una familia, debemos estar involucrados en los asuntos de la familia de Dios. Entonces, vamos a examinar lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3, verso 10, y nos vamos a dar cuenta allí
que cada uno de nosotros esté implicado en esto. Primera de los Corintios 3:10 dice así la palabra del Señor. Primera de los Corintios 3:10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio maestro de obra, o perito arquitecto, dice en otras versiones, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Palabra del Señor. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que él como apóstol, como líder, como punta de lanza, que está a la vanguardia, es cierto que él pone el fundamento, Jesucristo, pero que el resto de los miembros, porque le habla a la iglesia en Corinto, el resto de los hermanos de esta familia espiritual tiene que ver cómo sobreedifica. Eso significa que él da por sentado de que todos sobreedificamos. Y como sobreedificamos, estamos participando de la construcción de la iglesia. La palabra de Dios habla que la iglesia es el templo de Cristo, es el templo de Dios, es el cuerpo de Jesús. Realmente Jesucristo se hace presente en la tierra ahora a través de la iglesia, porque la Biblia señala que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la Biblia entonces habla de que nosotros vamos a edificar la iglesia. La palabra edificar significa construir, significa levantar un edificio, una torre, una casa. Eso es edificación. La Biblia habla de que hágase todo para edificación en la palabra de Dios. Nosotros entonces, al ser comparados, hermanos, como una casa espiritual, como un edificio, todos participamos de la edificación de esta casa espiritual. Todos. Y si todos participamos, todos tenemos esta responsabilidad. Pero para edificar algo, debemos de planificar. Y ahí está el punto. La planificación eclesial entra en juego, entra como elemento importante al nosotros darnos cuenta que esta es una casa que hay que edificar. Y no podemos edificar sin planes. Todo edificio, toda casa, toda torre, se tiene que hacer planos, ¿sí o no? Los planos de la casa son primero. El plan es primero. La planificación, el proceso de planificación es primero para ejecutar después la obra de construcción. Eso es vital, es importantísimo. Y eso es lo que señala Lucas capítulo 14. Y nos vamos a Lucas, donde Jesús señala este principio que nos da a entender de que la audiencia ya la conoce y da por sentado que esto es así para su audiencia. Lucas capítulo 14, dice la palabra del Señor así. Lucas 14, 28. Dice, porque ¿quién de ustedes, Jesús hablándole a su audiencia, quién de ustedes queriendo edificar, esta es la palabra, edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que ya ha puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Palabra de Dios. Ahí está. El principio de la planificación. Y dice Jesús, ¿acaso ustedes no se sientan primero a calcular los costos, los gastos? ¿Acaso no primero se sientan para hacer un presupuesto? Y esto lo hablamos en un mensaje de las finanzas de Dios, finanzas bendecidas. ¿Acaso no hacen eso? ¿Y por qué Jesús está hablando según el contexto de esta parte de la palabra? Porque el Señor no nos mandó a construir torres. Él está tomando como un ejemplo una torre. Él nos dice en otras palabras, así como ustedes, si quieren edificar una torre, una casa, lo que sea, se sientan primero a planificar, a calcular los costos, a hacer todo esto, así también en la vida espiritual. Así también si alguno al final dice, si quiere ser mi discípulo, se tiene que sentar a ver si realmente va a poderlo hacer. Si alguno se quiere involucrar en la obra, si alguno quiere ser un discípulo verdadero, si alguno quiere edificar la iglesia, primero debe sentarse. Eso es lo que está diciendo la Escritura acá. Si alguno quiere cumplir los propósitos de Dios, debe primero sentarse a planificar. Entonces, nosotros vemos algo muy importante acá. Dice la palabra de Dios que la iglesia es un medio de bendición. ¿Cuántos lo creen? En el primer mensaje del trimestre pasado nosotros vimos en Bendecidos de que la bendición y las promesas de Dios están en Jesucristo. Sí, amén, en Jesucristo y en
nosotros. Dice que es por medio de Cristo y por medio de nosotros, dice la palabra. ¿Cómo así? Cristo es el que activa la bendición. Estoy recordando lo que vimos aquella vez. Cristo es el que activa la bendición de Dios para nuestra vida, para nuestro matrimonio, para nuestra familia. Pero es por medio de nosotros, ¿quién, apóstol Pablo? La iglesia, que nuestro Señor Jesucristo va a bendecirnos. Así que la iglesia es un canal de bendición. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia, al ser casa espiritual que se está edificando, debe ser y es llamada a ser un canal de bendición. Eso significa entonces, amados hermanos, que si la iglesia está mal edificada, está siendo mal construida, muchas veces es porque no hay una correcta planificación eclesial. Y si no hay planificación eclesial y eso genera que la iglesia esté mal edificada y como está mal edificada no esté cumpliendo su rol de ser canal de bendición, al final eso le afecta a usted y me afecta a mí. Y eso respondemos de esa forma a la pregunta, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Son los líderes los que tienen que hacer esas cosas. Son los del staff, los directores, administradores, los líderes de la congregación que tienen que ver por eso, por la planificación de las actividades, de lo que hay que hacer en la iglesia. Ellos son los que le corresponde. A mí no. Yo solamente vengo y me reúno. Yo solamente vengo y me congrego. No, no es así, porque ya vimos de que, número uno, todos participamos de la edificación espiritual de esta iglesia, de esta comunidad de fe, que no solo son los hermanos que estamos aquí, sino los que estamos conectados también en esta comunidad virtual de fe. Como todos participamos, entonces todos tenemos que ver. Y número dos, me afecta a mí también. Me afecta a mí porque Dios me quiere bendecir a través de una iglesia fuerte. Es lo que dijimos el día anterior. Las iglesias fuertes generan familias fuertes. Y las familias fuertes crean iglesias fuertes. Así que si uno quiere recibir la bendición de Dios, como lo vimos en el trimestre pasado, si uno va a recibir la bendición en su vida, en su matrimonio, en sus hijos, entonces yo debo de ser parte de una iglesia bendecida. Yo quiero ser una familia bendecida, voy a ser parte de una iglesia que está siendo bendecida. Yo quiero ser una persona, un cristiano, una cristiana, dice usted, un matrimonio, tenerlo bendecido por Dios. Entonces yo voy a ser parte de una iglesia que está siendo bendecida por Dios. Pero si hay una mala edificación, ya el mismo contexto de 1 Corintios 3:10 dice que la tormenta va a venir. El fuego de la prueba va a venir. Y si estamos mal edificados, porque no hay planificación, mire, si estamos mal edificados con heno, hojarasca, madera, viene el fuego y nos vamos a quemar. Vienen cambios de liderazgo y nos vamos a ir. Vienen cambios de trabajo y nos vamos a desanimar. Puede haber un problema en la iglesia y nos vamos a apartar, porque ¿cuál fue la edificación que nosotros estábamos recibiendo o éramos parte? Solamente madera. Nos estaban construyendo con hojarasca, nos estaban construyendo con heno. Pero si hay una excelente planificación, con una intencionalidad en la iglesia, las actividades, el mensaje, los mensajes, con una intención espiritual, con una hilación, con un proceso sistemático, entonces la edificación va a ser más efectiva. Y vamos a ser edificados entonces no con heno, no con madera y hojarasca, sino con oro, con plata, con piedras preciosas, con mensajes relevantes al corazón, de parte del corazón de Dios. Eso es lo que necesitamos entonces. De esta forma la iglesia va a ser bendecida, porque va a haber una planificación, va a haber una intencionalidad, va a haber un enfoque, va a haber un objetivo, para que realmente se esté edificando con oro y no con otro material. Para que realmente se esté edificando con plata y con piedras preciosas. Viene el fuego y no me quemo. Viene la tribulación y no me aparto de Dios, sino que seguimos creciendo. Mire ahí la importancia, hermanos, de la planificación eclesial. Cómo al final me afecta mi vida, me afecta a mis hijos, mi matrimonio, porque una iglesia fuerte genera familias fuertes y viceversa. Ahora, la importancia de la planificación eclesial radica en el ejemplo que tenemos de nuestro Creador. En primer lugar, Dios es el gran planificador. Mire lo que dice Jeremías 29:11. Jeremías capítulo 29, verso 11, nos dice así
los planes que tiene el Señor, porque Él es el planificador. También el apóstol Pablo nos dice en Efesios que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, si Él es el gran planificador, usted y yo como hijos amados vamos a planificar como Él planifica. Y ahí está la importancia. Pero mire, Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes. Estos son los planes de Dios. Siempre hemos escuchado esto. Dios tiene un propósito en tu vida, amén. Dios tiene planes en nuestra vida, es cierto. Ahí está Dios como el gran planificador, el gran arquitecto del universo. Él tiene un plan eterno, salvífico, un plan eterno para la creación. Él creó todas las cosas con el plan de Él en la eternidad. Entonces, el padre de la planificación realmente es nuestro Dios, como arquitecto del universo, como creador de todas las cosas y como edificador también de la iglesia. Porque Cristo ya lo mencionó. Yo también te digo que tú eres Pedro, le dice a Simón Jesús. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Por qué dice edificaré mi iglesia? Porque estaba planeado edificarla. No es que fue una improvisación. Viene Jesús y ¿qué voy a hacer? Me parece que voy a edificar una iglesia. Me gusta la idea. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal? Le dice a los discípulos. Si podemos hacer esto, está bien, dice. Otro dice, no estoy de acuerdo. Judas, el que no estaba de acuerdo. No pasa así. Porque había un plan, ¿sí o no? Había un plan. Dice la palabra que Jesús vino en el tiempo señalado, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Eso es porque había un plan. Por eso los profetas señalaban los tiempos porque había un plan. Dios es el planificador por excelencia. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está. Jesús no vino a la tierra a improvisar. Todo estaba planeado. Los milagros, las señales, los propósitos, la enseñanza, el mostrar el reino de Dios, todo era parte del plan de salvación. Vino a morir en la cruz porque era el plan. Siempre mencionaba las palabras, así está establecido. Cuando Él resucitó, juntó en Lucas 24, 46 al 49 a los discípulos, Él dijo estas palabras, así estaba escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos. Estaba escrito, o sea, estaba planeado. Así estaba planificado. Cuando la iglesia estaba orando para que Pedro saliera de la cárcel, dijo la iglesia al Señor en la oración de que Cristo fue entregado, pero por el anticipado conocimiento y el determinado consejo de Dios. O sea, el consejo de Dios es el plan de Dios, el propósito de Dios. Está planificado entonces por Dios, todo estuvo planeado. Ahí vemos entonces claramente el Dios como planificador. Ahora nosotros somos la iglesia. Somos el templo de Cristo en construcción, 1 Corintios 3:10. Y la pregunta es, si para una torre hay que planear para edificarla, ¿cuánto más la iglesia de Dios? Amén. Ahí está. ¿Cuánto más la iglesia de Dios? ¿Cuánto más los ministerios que pertenecen a la iglesia de Dios? Porque si esos ministerios nos va a bendecir, mire el ministerio de niños si quiere instruir a los niños para que cuando sean viejos no se aparten del camino. Entonces, ¿eso es importante? Amén, dice, sin duda, no podemos en duda la importancia de instruir a los niños. Entonces, la planificación es clave. Tenemos el ministerio de jóvenes, damas y todos los demás ministerios, adoración, coinonía, etcétera. Y dice, eso es importante, claro, eso ayuda a la edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos que planificar, porque Dios nos está mostrando así. ¿Y qué pasa con una iglesia sin planes? ¿Qué sucede? Lamentablemente hay muchos ejemplos experienciales de iglesias que no planifican. Cuando las iglesias no planifican, entonces están en un camino hacia muchos problemas. Y vamos a leer algo interesante que pasa en el libro de los Hechos. Y algunos dicen, no podemos decir que eso fue directamente a causa de la falta de planificación. Pero la pregunta es, ¿qué pasaría si hubiera habido un plan de contingencia? Pero vamos a ver lo que dice Hechos. En el libro de los Hechos, vamos a ver qué es lo que pasa. Un acontecimiento interesante por lo cual los apóstoles tienen que resolver en la iglesia del primer siglo. Hechos capítulo 6, verso 1, dice así. Hechos capítulo 6, verso 1, dice así. En aquellos días, y noten lo que voy a leer a continuación.
como creciera el número de los discípulos, es como que esa es la razón de lo que viene a continuación. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, resultado, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Por qué? Porque las viudas de aquellos, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en Hechos capítulo 6, verso 1? Surge un problema. El problema es que nos damos cuenta que aquí se está distribuyendo mal el alimento, la ayuda, la bendición, la benevolencia. Ahí está, mire, en primer lugar, estamos viendo en Hechos capítulo 6, verso 1, lo que hemos comenzado hablando, de que la iglesia es un canal de bendición, ¿sí o no? La iglesia está siendo un canal de bendición para las viudas. Por eso Santiago dice que la religión pura y sin mácula es atenderle a las viudas, a los huérfanos y permanecer en santidad, fiel, apartado de las cosas que contaminan del mundo. Ahí está. Una iglesia siendo canal de bendición. ¿Qué hacía la iglesia en ese momento? Distribución diaria para las viudas. Eso es benevolencia. Eso son buenas obras. Ahí está la iglesia cumpliendo rol de bendición para las viudas, para las demás personas, porque dice en Hechos 2 que la iglesia tenía el favor de todo el pueblo. O sea, bendecía a los de adentro y bendecía a los de afuera. Pero ¿qué sucede? Comienza a aumentar la demanda. Entonces hay más gente necesitada. Y veamos qué importante es la planificación para el crecimiento. ¿Puede haber crecimiento sin planificación? Sí. Pero ¿puede haber crecimiento sin ningún problema, sin planificación? Veamos lo que dice acá. Como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración porque no eran atendidas las viudas griegas. La pregunta que hacemos es, ¿dónde estuvo la planificación acá? ¿Dónde estuvo la previsión? ¿Dónde estuvo suave? A ver, si nosotros seguimos creciendo al ritmo, como estamos creciendo, va a haber un punto donde no vamos a atender a todas las viudas. ¿Sí o no? Si hay un proceso de planificación, no pasa esto. Nosotros nos preguntamos qué sucede aquí. Y cuando no hay planificación, uno puede crecer en un área o puede hacer las cosas. O sea, ahí se está distribuyendo las cosas. Puede hacer los cultos, puede hacer cualquier cosa, pero de repente crece el número de los discípulos y de repente ya no pueden atender más. Entonces, viene otro elemento, suave, ya no podemos atender a las viudas. ¿Qué vamos a hacer? Priorizar a las judías. Pues dale, pues ni modo, ahí que queden las griegas. Preferencia. Al final se inclinan por las judías, al final se inclinan y usan de la preferencia porque no hubo una planificación previa, dicen algunos. ¿Dónde estuvo esa previsión? ¿Dónde estuvo esa investigación? ¿Dónde estuvo esa planificación para decir, suave, va a haber un punto donde tenemos que atender a las viudas griegas y judías igualmente? ¿Qué hacen entonces los apóstoles? Bueno, como hay ese problema, como no hubo esa previsión, entonces, bueno, ya pues ni modo, hubo el problema, hubo la murmuración, hubo el pleito. Ahora pues resolvamos esto y hay que resolver. Distribuyen entonces el trabajo a 7 diáconos y los 7 diáconos comienzan a atender entonces, al realizar el trabajo que estaba haciendo falta porque no había esa planificación antes de eso, porque no se previó que iba a crecer el número, que después se iba a dejar de atender a todos. Se le iba a salir de las manos el crecimiento. Mire qué interesante. A veces Dios, amados hermanos, no nos bendice como quisiera Él. A veces Dios no nos da el crecimiento en la iglesia como quisiera Él, porque necesitamos estar preparados. La palabra dice que el Señor añade a la iglesia cada día los que han de ser salvos. Pero para que Dios añada a la iglesia los que han de ser salvos, para que Dios añada a la iglesia aquellos necesitados que van a recibir la bendición de la iglesia, porque la iglesia debe ser un canal de bendición, la iglesia debe tener la capacidad para hacerlo. La iglesia debe tener la capacidad para atender a las viudas. La iglesia debe tener la capacidad para bendecir espiritualmente. La iglesia debe tener la capacidad para hacer los propósitos de Dios y edificar la iglesia. Cuando no tenemos la capacidad, porque a veces no hay esa planificación eclesial, Dios dice, yo quisiera enviarles más personas. Yo quisiera que
que añadirle más almas, añadirle más recursos, añadirle más bendición, pero es que lo que pasa es que mi iglesia no se está poniendo las pilas. Pero quiere bendecirnos el Señor, pero es que no quieren planificar o no quieren organizarse o no quieren estar trabajando al 100. Porque eso es lo que vemos aquí, algo interesante. La iglesia, hermano, así como el matrimonio y la familia, Dios nos quiere bendecir, pero no nos va a bendecir más de lo que no podamos manejar. Porque la palabra habla ampliamente de la administración, de la mayordomía. Así que la cantidad de ingresos que usted tiene, la cantidad de personas, la cantidad de privilegios, es porque el Señor nos ha confiado. Damos gracias a Dios por lo que nos ha confiado. Y somos agradecidos, no somos malagradecidos. Pero si usted quiere, como dijo aquel hombre que oró para recibir más bendición de Dios, en la oración dijo, si ampliaras mis territorios, si me bendijeras, si pudiera crecer en mi finanza, decía ahí, si pudiera concederme esto, Señor, dice, el Señor le concedió. Entonces, el Señor le concedió porque tenía la capacidad para manejar todo eso. A veces Dios no nos bendice porque dice, no, si yo le doy más bendición, entonces se va a perder, o se va a confundir, o no lo va a poder manejar. Y Dios quiere bendecirnos más. Entonces, iglesia, necesitamos una planificación eclesial para que el Señor pueda bendecir más a la iglesia. Porque si la iglesia es bendecida, al final usted se termina bendiciendo en lo individual. Porque ya lo hemos visto acá. Esas viudas griegas dejaron de recibir en un momento bendición de Dios. Póngase en el lugar de las viudas griegas, hermano. Suponga que usted era una viuda griega. ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera pensado? ¿Qué hubiera sentido? ¿Qué hubiera hablado usted de los apóstoles? Usted es una viuda necesitada, pobre viuda griega. Usted, póngase en el lugar de la viuda. Comienza de repente a escuchar de una iglesia de bendición, cree en el evangelio, se bautiza. Usted es una viuda griega, póngase en el lugar de la viuda griega. Entonces aquí vienen los milagros, hablan de que hay amor y de repente la dejan en el aire. No puede ser, dice usted como viuda griega. Me dejaron en el aire, ¿qué pasó? Y comienza entonces la hermana de la viuda griega, otra viuda griega, y le dice, ve, ya viste, y esa es la iglesia a la cual vas vos. Puro amor el que hay ahí, mentira, son unos mentirosos. Comienza la murmuración, es lo que dice ahí, ¿verdad? Dice, comenzó a murmurar. Dice, hubo murmuración, dice, de los griegos contra los hebreos. Entonces, los griegos comenzaron a hablar mal de los hebreos. Y entonces, dice, qué chiste, qué bueno, qué lindo, dice. Solo las cristianas judías están siendo atendidas, pero es que no estaban planificando bien. Y usted viene y se queda en el aire. ¿Cuántos huérfanos, cuántas viudas quedaron sin comer? Por lo menos un día. Mire, y pareciera algo a planificar. Pareciera un tema menor, ¿cierto? Pareciera un tema de menor importancia. Pero cuando se pone usted en el lugar de la viuda que se quedó sin comer, porque no hubo una buena planificación, una previsión de que iba a crecer el número y se iban a dejar de atender a las viudas, ya entonces ya no se vuelve tema menor, suave. No, un día sin comer es cosa seria. Suave, no, los huerfanitos, imagínense los huerfanitos. ¿Qué pasó con ellos? ¿Se resolvió el problema? Sí, se resolvió el problema. Pero cuando usted se pone a pensar, no, un día que pasaron así, fue duro eso. Y es que no pudieron ir contabilizando poco a poco. Hay 10 viudas, hay 20, hay 50. Muy bien, entonces ahora con previsión atendamos esto para que no haya queja o no haya momentos embarazosos de que quedaron sin comer, porque dice distribución diaria. Quedaron sin nada, quedaron en el aire. Mire, cuando no hay una planificación eclesial, pasan muchas cosas. Y en muchas iglesias de Cristo usted puede experimentar, o si solamente ha estado acá, o si es de otros lados, usted puede ver jóvenes quejándose de que no hay una buena planificación. Es que yo ya no voy a con los jóvenes, porque es que el líder viene, hace y esto, y al final nadie apoya, dice, típico. Siempre pasa lo mismo muchas veces. Siempre escuchamos eso. En las asambleas que hacíamos se mostraban los planes.
Pero después la gente, los colaboradores, desaparecían. Desaparecían los colaboradores de ese ministerio. Y entonces al final quedábamos en nada. Que íbamos a hacer esto, que íbamos a hacer lo otro. Que las mujeres iban a visitar, que iban a hacer esto también, que iban a salir solo ellas en comunión. Pero al final no hicimos nada. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay un proceso de planificación eclesial. ¿Qué genera eso? Mire, o sea, la falta de planificación eclesial genera murmuración, genera viudas desatendidas, genera insatisfacción. Ya no voy a apoyar a este grupo. Un montón de veces. Ministerios de jóvenes, ministerios de niños, ministerios de damas, cultos, todo. Ya no voy a apoyar, ya no me voy a sumar, ya no voy a ser parte. Porque hay un relajo ahí, dice uno. Hay un desorden. Cuando hay un desorden a veces, obviamente que hay cosas de fuerza mayor que uno no puede controlar. Pero cuando hay un desorden, muchas veces porque no hubo planificación eclesial. Y comienza entonces las iglesias, y muchas veces vemos esas iglesias que trabajan sin planes. Hay 3 tipos de planificación: estratégica, anual y programación. Por ejemplo, el culto de hoy es un programa. Entonces se planifica el culto. ¿Cómo se planifica el culto? Tenemos quien ora, quien canta, quien va a predicar, el predicador con el tema, con el texto, con el mensaje, con el objetivo. La planificación del programa. La hermana Elia que trae la cantidad necesaria de jugo y de pan, todo eso es planificación. La segunda forma de planificar es en el año, en el ministerio, los planes que aquí se presentaban. La mayoría de las iglesias hacen esos 2 tipos de planificación: programar y planificación anual. Pero hay una que creo que necesitamos en las iglesias, realmente, y es la planificación estratégica. La planificación estratégica, amados hermanos, es más allá que programar cada domingo el culto cómo va a ser. Cuando uno hace una investigación, su servidor ha participado en 4 diagnósticos de iglesias, donde hemos hecho observación directa, encuestas, entrevistas a líderes, a miembros, y nos hemos dado cuenta, además de, obviamente, observación de otras iglesias, y nos hemos dado cuenta que muchas iglesias solamente las reuniones de líderes o las reuniones de administración son para programar, no para planificar. Es decir, a ver, juntémonos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una campaña, ok. ¿Quién va a ser ¿a quién vamos a invitar? Esa es la planificación. Es buena, hay que hacerla, pero es solamente un aspecto de la planificación, no hay más. Nos encontramos entonces en el 2019 y en el 2020, todas las iglesias a nivel mundial programando. Mire la importancia de la planificación estratégica. El día a día estábamos programando. Vamos a hacer campañas, vamos a hacer cultos, vamos a invitar a este hermano, vamos a hacer esto. De repente, vino el mes de marzo 2020. ¿Qué pasó? Ya no sirvió la programación. Estoy hablando a nivel mundial. ¿Qué pasó con la planificación anual del 2020 y qué pasó con la programación de cada actividad? Se vino abajo todo. Se vino abajo. Pero es que nadie previó la pandemia. Es que dice uno, no, ¿cómo es eso? Que con una planificación estratégica se hubiera previsto una pandemia a nivel global. Nadie lo esperaba, es cierto, solo Dios sabe el futuro. Pero cuando hay una planificación estratégica, tiene contingencias. Y fue lo que gracias al Señor, gracias a Dios, la misericordia y la benevolencia del Señor, nos pasó aquí, por ejemplo. Teníamos el proyecto Eclesia para echarlo a andar en el 2020. El staff, a los que están todavía acá, recuerdan, en marzo del 2020, aquí pasamos los del staff, que algunos no están ya. Y entonces aquí estábamos los del staff, ahí estaba la misión, estábamos programando, estábamos planificando que el proyecto aquí, que el proyecto allá. Y de repente, el segundo domingo de abril del 2020, aquí anunciamos, hermanos,
vamos a tener que cerrar los servicios presenciales. La programación y la planificación, ahí no se subsanó la necesidad. Ahí se vino abajo el plan, se vino abajo el proyecto, se vino abajo la programación. Ya no vamos a tener círculo de oraciones los martes. Ya no vamos a tener aquí. ¿Qué se va a hacer entonces? Muchas iglesias a nivel mundial, no solo la Iglesia de Cristo, sino que muchas iglesias en el año pasado cerraron, se destruyeron, se deshicieron literalmente. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo es eso que si la Biblia dice que la iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia? Y muchas sucumbieron ante el virus. ¿Cómo es eso? El virus le ganó a la iglesia, que la iglesia se suponía que no iba a ser derrotada ni por las puertas del Hades, ni por las puertas del infierno. Iban a prevalecer contra el empuje de la iglesia, pero y fue derrotada. ¿Cómo es eso? Hablo de algunas iglesias locales, no a nivel universal, obviamente. ¿Pero qué pasó? ¿Dónde estuvo ahí la planificación estratégica? O sea, la previsión. Y como no hubo muchas veces en los líderes una previsión, nos cerramos aquí, porque es que esto no. Aquí no va a tocar el virus para nada, aquí estamos inmunes, y muchos decían eso. Con el afán de seguir con su programación, no cerraron el edificio, y los que están dentro del edificio son inmunes al virus, un montón de muertos después, a nivel mundial. Porque continuaron con su programación, pero no su planificación estratégica. Y la planificación estratégica es la sabiduría de Dios de ver el entorno. De ver, antes, por ejemplo, de que aquí se tomara la decisión que se iba a suspender los eventos presenciales, pensar con previsión, con planificación estratégica, decir, ok, bueno, los administradores todavía no están pensando cerrar, pero ¿qué pasa si se cierra? Opción A, opción B, opción C, opción D. Eso es planificación estratégica. A ver, ¿qué pasa si se cierra? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Nos conectamos a la transmisión de Josías. Nos conectamos a la transmisión de Josías. Nos conectamos a la transmisión de Vica. Nos conectamos a la transmisión de Vica. O nos reunimos en las casas. Nos reunimos en las casas. ¿Qué vamos a hacer? O vamos a transmitir de aquí. ¿Qué vamos a hacer? Planificación estratégica es aquella que es capaz de prever los cambios y se anticipa el cambio. Y como en muchas iglesias locales a nivel mundial esa planificación estratégica, terminaron desaparecidas. Desaparecieron. ¿Por qué? Porque aquí en Nicaragua, por ejemplo, no hubo esa restricción por parte del gobierno, tienen que cerrar las iglesias. No, aquí fue una decisión interna. Pero ¿qué pasa en todos esos países que sí hubo una restricción del gobierno de manera obligatoria? ¿Qué iban a hacer? Se quedaron en el aire. Los que decían no, los que hablaban, por ejemplo, mal de las redes sociales, del internet, del Facebook, algunos tuvieron que decir, bueno, comenzamos a transmitir. Y dejó el Facebook de ser un instrumento del diablo a ser un instrumento de Dios. Muchos cambiaron su perspectiva a la fuerza, sí, a la fuerza. Y otros, no, el internet no sirve para esto, tenemos que seguir. Comenzaban a engañar a las personas, aquí no pasa nada, mentira. Es solamente un virus como la gripa, nada que ver. Los que no se están congregando, pues eso es por falta de previsión, por falta de planificación, por falta de información. No hay planificación eclesial. Entonces, es un virus común, no hay falla, no hay problema. Los que se están yendo son los que no tienen fe. Nada que ver. Esos son los faltos de fe. Y en muchas iglesias, como no hubo esa planificación eclesial, esa planificación estratégica, hubo una división. ¿En qué sentido? En los que no se congregaban versus los que se congregaban. Los que se congregaban eran los más fieles, los que tenían mucha fe, y para ellos, los que se congregaban, los que no se congregaban eran los faltos de fe, infieles y miedosos. Le tenían miedo al virus. En cambio, los que se congregaban eran los fieles y los que estaban perseverando. Y los que no se congregaban y desde las casas se reunían, entonces ellos, obviamente no todos pensaban así, pero hubo esa división. Entonces, los que estaban en las casas eran los prudentes, ¿sí o no? Los prudentes, los sabios,
los que tenían precaución, los que estaban tomando las medidas, y los del edificio eran los imprudentes, los temerarios y eran los inconscientes. ¿Ya se fijó? Muchas iglesias, cuando no hubo esa planificación eclesial, dejaron que las personas, la membresía, tomara la decisión entre congregarse o no congregarse, porque no hubo una dirección de parte del liderazgo a través de la toma de decisiones. No hubo eso. ¿Qué generó eso? Genera, además de la división, muchas iglesias cerradas a nivel mundial. Estamos hablando a nivel del mundo. Mire qué importante es la planificación eclesial. Y muchos siguieron con su programación, cerrados de que eso no iba a ser así. Y a la fuerza tuvieron que adaptarse a los cambios. Una planificación estratégica, eclesial, se anticipa el cambio y genera una solución a las circunstancias nuevas que pasan. Eso es planificación eclesial. En ese caso fue algo, en el ejemplo de hecho, por ejemplo, algo más sencillo. Crece el número de viudas, si hubiera previsto eso, se resuelve. Al final se resolvió. Pero una pandemia a nivel mundial nos agarró más fuerte. Pero vemos qué interesante cuando hay una iglesia sin planes, iglesia sin programación, iglesia sin planificación anual, iglesia sin planificación estratégica, de prever cosas. Aquí, por ejemplo, amados hermanos, estamos trabajando con el proyecto Eclesía. Y dentro del proyecto Eclesía hay una forma de gestión de equipos de trabajo. Cuando no hay una planificación en las iglesias, todos involucramos a todos los servidores y al final, como pasó en una iglesia al norte del país, ¿y qué pasó? Al final hubo una gran división. ¿Pero por qué? Porque no hubo planificación. No hubo un plan para hacer un equipo de trabajo, para hacer una misma visión, por el afán de involucrar a todas las personas sin planificación, sin intencionalidad. Al final, desastre en el norte, no, noroccidente, no norte, sino en el occidente de Nicaragua. Terrible. Eso es cuando las iglesias son iglesias sin planes. Iglesias sin planes, sin capacidad de poder resolver y atender cambios en necesidades eclesiales, ministeriales, en los miembros, etc. Iglesias sin planes. Pero la Biblia habla de proyectos, sí, Nehemías capítulo 2. Nosotros vemos en la historia de Nehemías cómo él hizo el proyecto de Nehemías. Y el proyecto de Nehemías consistió en reconstruir los muros de Jerusalén. Ahora nosotros somos la nueva Jerusalén. Y estamos edificándonos. Y entonces, así como él reconstruyó los muros de Jerusalén, aquí sí nosotros estamos edificándonos en lo espiritual. Pero vemos que Nehemías tuvo planes, tuvo una previsión. Y vamos a leer rápidamente lo que dice Nehemías. Nos vamos a ir a Nehemías capítulo 2. En Nehemías capítulo 2 vemos varios principios que debemos aplicar, que debe aplicar una iglesia que tiene una planificación eclesial. Y miren lo que dice Nehemías capítulo 2. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, porque el que tenía algo contra el rey lo mataban. Y le dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas quemadas, consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Ahí estaba la oportunidad del siglo. Nehemías se encontraba con el posible patrocinador de su proyecto de reconstrucción de muros. Y el rey le dice: estás triste, ¿verdad, hombre? ¿Qué te pasa? No, lo que pasa es que esta es mi situación. Dice el rey: ¿qué pides entonces? Dice aquí a continuación: entonces oré al Dios de los cielos. La oración instantánea, constante, en la mente. Cuando uno dice, yo oro en la mente y rápido, ¿dónde estoy? Esa es la oración que hizo Nehemías. Después de orar rápidamente dice: y le dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. ¿Qué
preciso y conciso fue esa declaración de misión. Todo proyecto tiene una declaración de misión que sintetiza la razón de ser del proyecto. Envíame a Judá, voy a reedificarla. Punto. Eso es lo que estoy pidiendo. Rápido. No dijo, es que lo que pasa es que permitime, suave, voy a pensar. ¿Sabías que no he pensado realmente? Solo estaba triste. Nada que ver. Él era un hombre de planes, un hombre de planificación. Y él no lo agarra, el Artajerjes no lo agarra movido a Nehemías. No le dice, suave, voy a pensar, fíjate, no sé qué es lo que voy a pedir, pero si me das unos minutos, si me das un día, yo te llevo lo que te quiero pedir. Hubiera sido demasiado tarde, ¿cierto? Nada que ver. ¿Qué cosa pides? Envíame a Judá y voy a reedificar. Punto. Esa es la misión de mi proyecto. Esa es la misión, es lo que necesito hacer. Y después dice, entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, como que la reina, fue el momento clave, ¿verdad? Fue un momento preciso en que Nehemías tenía que hacerle la petición. Porque no está de más de que ahí se señale que estaba la reina al lado del rey. Porque probablemente Nehemías dice, le voy a decir esto, ahí está la reina. Entonces si yo persuado a la reina persuade al rey. Entonces la reina le va a hacer, dale, no hay falla, concedele. Porque es que la mujer influye en el hombre, ¿sí o no? ¿Qué pasa entonces? Dice, la reina estaba sentada con él. Y el rey me dijo, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y oiga la respuesta de Nehemías. Y agradó el rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Esto nos dice mucho. Nehemías pudo señalarle tiempo de regreso porque hubo planificación. ¿Sí o no? Ahí está. Si él no tiene nada planeado, él no tiene ni la menor idea de qué es lo que va a hacer, cuándo lo va a hacer, cuánto tiempo va a tardar, él no puede responder eso. Pero vemos que esa respuesta agrada al rey. Después que yo le dije cuánto tiempo iba a tardar, le agradó al rey concederme. O sea, era de vital importancia el tiempo de duración para que el rey le concediera a él, a Nehemías, la apertura para poder ir a Judá y reconstruir los muros de Jerusalén. Si él no le da tiempo porque no planificó, el rey no le concede nada. Nada le hubiera concedido. Y le dice el tiempo. Él tuvo un cronograma entonces de eventos, de actividades. Él tuvo una planificación eclesial. No, vamos a comenzar a tal fecha, vamos a terminar a tal fecha. Entonces a tal fecha yo voy a volver. Ok, está bien, pues me estás diciendo el tiempo. Y eso, cuando uno estudia formulación y evaluación de proyectos y gestión de proyectos, uno sabe que el proyecto es con tiempo, porque el tiempo es costo de proyecto. Entonces no puede perder el tiempo. Necesita cumplir con los plazos. Entonces este hombre, Nehemías, tenía que cumplir con los plazos también. Porque el rey le dijo, ok, me has dicho que hasta tal mes. Ok, pues te quiero después de regreso. O sea, solo ese tiempo tenía para lograrlo, para cumplirlo. Sin planificación él no logra eso. Y cuando leemos Nehemías 1, el capítulo anterior, vemos que esto viene de parte de Dios. Este es un propósito de Dios. Dios mismo le había puesto en el corazón de Nehemías esa necesidad de poder ir a Jerusalén y reconstruir los muros. No era una idea de Nehemías. No era, estoy aburrido aquí como copero del rey, quiero hacer algo diferente para tener nuevas experiencias, nuevas actividades para mi currículum. No, para nada. Sino que hubo un llamado de Dios para que él fuera a realizar el proyecto Nehemías. Y Dios concede entonces acá. Pero no solamente él planifica el tiempo, sino que planifica posibles obstáculos. Siga leyendo conmigo. Nehemías capítulo 2. Además, dije al rey, no ha terminado el hombre de presentar su proyecto, de presentar su plan. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río. No solamente, rey, le dice Nehemías, necesito tu autorización. Aquí me puedes decir misa, que sí. Cuando llegue allá y me tope con el guarda del bosque y con los gobernadores de las provincias, a mí me van a detener y me van a decir con qué autoridad vos venís a hacer esto.
A él lo detienen si no anticipa esto que viene. Como él ha planeado las cosas, Nehemías, entonces él se anticipa al futuro. Él se anticipa posibles obstáculos, él se anticipa posibles peros, trancas. Entonces le dice, ok, Artajerjes, gracias porque me has dicho que sí, pero necesito que me des la carta de autorización. Si no, me puedes decir sí a mí. Y a mí, por ejemplo, en lo personal, y tal vez varios consiervos, nos ha pasado eso a veces. En otras iglesias, hacemos acuerdos con los administradores, con los líderes. Después, los líderes te pueden decir que sí. En otras iglesias. Sí, está bien, hermanito, haga esto. Y después se desmienten, se desniegan. No, es que ahora ya no así. Y uno ya tenía un acuerdo, un proyecto, un plan aprobado. ¿Pero qué fue? Porque es que solo fue de la boca para afuera. Dijeron que sí al plan del Ministerio de Jóvenes, los líderes dijeron que sí al plan del Ministerio de Damas, pero era solo de boca. Después, cuando entonces los líderes miran que otros no están de acuerdo, entonces ellos se hacen porque son populistas. A veces eso pasa en la iglesia. Artajerjes no era así de todas formas, pero Nehemías previene eso y dice, suave, me está diciendo que sí, pero dame cartas para hacer las cosas bien. Dame cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Porque si yo no tengo esa carta del rey, a mí me detienen, me devuelven y dicen, ¿qué pasa contigo? Vos no podés hacer este proyecto, vos no podés estar aquí, nosotros somos los gobernadores. ¿Con qué autoridad venís a invadir nuestro espacio? Eso es lo que hubiera pasado si él no prevé, porque no hay planificación. Así en las iglesias pasan un montón de cosas así, porque no hay planificación. No se prevén lo que sucede con los servidores, con qué hacer si pasa tal cosa. No hay nada, no hay procedimientos establecidos. Y muchas veces las reuniones de líderes y las reuniones de servidores es para ver cómo hallar una solución. Pero cuando hay una planificación, las reuniones de servidores es para resolverlo ya. Porque ya está todo establecido, ya está en proceso establecido. Aquí ya está, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, muerto el payaso. Ahí está, eso es todo. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué pasa entonces? Cuando no hay planificación, lo que pasa es, entonces, ahora ¿cómo le encontramos la solución a esto? ¿Cómo encontramos la idea? ¿Alguna idea? Nadie tiene idea, porque no hay planificación. Cuando hay planificación, los procedimientos están tan establecidos que cuando surge un problema ya se sabe qué hacer. Ya se sabe. Entonces surge el problema y estos son los pasos que hay que seguir. ¿Se resolvió? Sí, no, ahí está. Acción a tomar, esta es la acción a tomar. Lo dice el plan. Eso es todo. Ahí está, eso es cuando hay una planificación eclesial estratégica. Mire, hermano, la planificación estratégica resuelve problemas entre servidores, resuelve asuntos ministeriales, anticipa cambios, anticipa situaciones, se ahorra un montón de problemas en la iglesia, en todos los niveles ministeriales cuando hay una planificación. Y eso es lo que nos está mostrando aquí Nehemías capítulo 2. Nos dice, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey. ¿Qué pasa? ¿Por qué Asaf? Porque Asaf me va a dar madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en donde yo estaré. O sea, todo ya lo tenía pensado Nehemías, ya lo tenía previsto. Necesito que me des carta para Asaf porque él me va a dar madera. Hasta ya había previsto cómo se iba a financiar la madera de su proyecto. Ya lo tenía en mente eso. Pero nosotros a veces no tenemos en mente esas cosas y cuando no hay esa previsión hay problema. ¿Para qué? Para las puertas del palacio de la casa, para el muro de la ciudad y hasta pensó para él, la casa en donde yo voy a estar. Porque cuando él idea el proyecto, él tiene que pensar también, a ver, si yo voy a reconstruir los muros de Jerusalén, yo tengo que pensar dónde voy a estar ahí. No voy a estar en el palacio del rey, a cientos de miles de kilómetros de distancia. Yo tengo que estar en Jerusalén. Ok, ¿y en Jerusalén dónde te vas a quedar? Te voy a tener un lugar.
Él tuvo que pensar en que ahí se iba a construir una casa de él y todos los elementos necesarios para poder llevar a cabo la obra de reconstrucción de los muros de Jerusalén. Amados hermanos, entonces, nos dice Mateo 16, 1 al 3, la previsión que debemos de tener. Aquí ya hemos visto la importancia de la planificación. Y ahora vamos a ver los principios de planificación rápidamente en los textos bíblicos. Porque uno puede mencionar, ok, sí, pero podemos planificar solo reuniéndonos para ver qué actividad nos gustaría que hiciéramos. No, esa es una planificación superficial. ¿Cuáles son los principios de planificación que vemos acá? Son los siguientes. Número 1, previsión. Ya lo hemos mencionado, anticiparse a los cambios que puedan pasar. Anticiparse, ¿qué puede pasar si se cierra el edificio por una pandemia? Lo que pasó el año pasado. ¿Qué pasa si renuncian o si se van del staff 2, 3, 4? Eso es previsión. ¿Cuál es el plan de acción a tomar? ¿Qué pasa si el internet falla? ¿Qué pasa si se daña la PC? ¿Qué pasa si se daña el data show? ¿Qué pasa si se daña, hay una lluvia, hay tormenta? ¿Qué pasa? Eso es previsión. Y es clave la previsión de planificación. Y aquí vamos a verlo, la previsión, lo vamos a ver. En Mateo 16, 1 al 3, mire lo que dice. Mire qué interesante lo que dice Cristo a los fariseos. Mateo 16, 1 al 3 dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondió, note lo primero, me voy a centrar en que Jesús utiliza como argumento la capacidad de previsión que tiene el ser humano por naturaleza. Ojo con esto. Cuando anochece, ustedes dicen, buen tiempo porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, ustedes dicen, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no pueden. Mire qué interesante. Jesús está diciendo dos cosas poderosas acá. La primera, ustedes fariseos, por ser seres humanos, tienen la capacidad cognitiva de poder prever las cosas antes de que pasen. Ustedes van a saber si va a llover o no con ver más o menos el día. Eso es lo que está diciendo. Y ustedes pueden ver cosas que van a pasar, que no han pasado, solo con ver algunos indicadores. Ustedes pueden hacer eso, ustedes tienen la capacidad de hacer eso y no pueden porque se hacen, es lo que está diciendo. Si Jesús les llama a ellos hipócritas, es porque ellos están haciendo como que no miran las cosas, pero sí las están viendo. Entonces le dice Jesús, hipócritas, ustedes pueden prever cosas y se hacen que no lo están viendo. Eso significa que podemos prever y debemos prever cosas. Necesitamos una previsión y anticiparnos, el primer principio. El segundo que tenemos es la investigación. Puede que nosotros no podamos prever todas las cosas. ¿Y qué podemos hacer entonces? Porque obviamente no tenemos la capacidad de prever todo lo que pueda pasar. ¿Qué se hace entonces? Bueno, la investigación, Lucas 14, 31 al 32. Vienen, por ejemplo, los líderes el año pasado. Dice, bueno, ¿qué posibilidades hay de que aquí se tenga que cerrar el edificio por la pandemia? Vamos a investigar qué es coronavirus, qué es pandemia, cómo funciona, cómo se contagia. Eso es investigación. Porque si uno está desinformado de todo eso, ¿cómo va a planificar? ¿Sí o no? No puede planificar si está desinformado. Y no solamente previo a eso, sino después, cuando se reaperturó. En enero de este año. A ver, ¿cómo se va a hacer el programa? Las sillas separadas, con mascarilla. ¿Cuál va a ser el procedimiento para que las personas puedan entrar al edificio? Bueno, se va a utilizar el salón de jóvenes, se va a colocar dos recipientes de agua, van a pasar, el procedimiento va a pasar ahí y se le va a dar una vez hecho los pasos 1 y 2. Ahora tiene que, eso es procedimiento. Se le va a dar el jugo de uva y el pan en bolsita de esta determinada forma y se le va a guiar a que se siente. Todo eso es planificación de programación. Entonces, si uno no hace eso, si uno no prevé situaciones, a ver, ¿qué va a pasar si uno no quiere entrar con mascarilla?
¿Cuál va a ser el procedimiento a seguir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué le vamos a decir? ¿Quién se lo va a decir? Hasta esos detalles se previene, se planifica. Entonces, este sería el paso 1. Paso 2. ¿Qué hacer cuando un hermano no quiere lavarse las manos? Paso 2, paso 3. Eso es previsión, eso es planificación. Si no existe esa planificación y pasan esas cosas, a ese momento, ¿sí o no que se arma? Se arma un rollo. A esa hora comienza una discusión y comienza, no, es que usted tiene que tal cosa. ¿Por qué? Porque no hubo una previsión de las cosas. Entonces, hasta los detalles pequeños, esos son los principios que vemos aquí. Cuando nosotros no sabemos todo, comenzamos a investigar. ¿Pero qué dice Lucas 14? Lucas 14 dice así, otro principio de Cristo. Lucas 14, 31 dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero? Ahí está la planificación. Y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, porque hubo una investigación, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo, no puede ser mi discípulo. Ese es el punto de Cristo. Pero vemos qué interesante lo que dice el Señor con respecto a la guerra. Si tú te das cuenta que el otro te va a ganar porque tiene más ejército, entonces vas a hacer otro tipo de plan. Pero ¿cómo se da cuenta el rey del ejemplo que el otro viene con 20,000? Porque hubo una investigación, porque hubo una inteligencia y hubo una contrainteligencia, porque hubo una observación, porque hubo una contabilización, tanto de cuánto tiene él, 10,000, y cuánto tiene el ejército enemigo, 20,000. Como hay una investigación, él puede planear. Si él no tiene ni la menor idea de cuántos son los del ejército de él y del otro, él no puede planificar nada. Ahí está, claramente. Tercero, dirección. Proverbios capítulo 29, verso 18, dice así. Proverbios nos habla de la dirección. Se planifica para obtener dirección. Se planifica en la iglesia para que la iglesia tenga un sistema de dirección, o sea, una visión a dónde nos dirigimos. Muchas iglesias se sienten estancadas porque no saben a dónde nos dirigimos. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la misión a cumplir? ¿Qué queremos lograr? Sino que solo es domingo tras domingo. Pero mire lo que dice Proverbios 29, verso 18. Dice así. Sin visión, el pueblo se desenfrena. La primera parte de Proverbios 29, 18. Aquí en otras versiones dice profecía. En otras traducciones dice visión, dirección, liderazgo con sabiduría. Si no hay eso, se desenfrena. Hay desorden, hay caos y no hay avance. La planificación ayuda a que haya una visión clara. La planificación ayuda a que haya una dirección hacia dónde nos vamos, para qué vamos a hacer esto, cómo lo vamos a hacer y cuál es el sentido de hacerlo y con qué lo vamos a hacer. Todos esos detalles. Cuarto, estrategia. Cuando uno planifica, escribe el cómo va a hacer las cosas. Eso se llama estrategia. No solo el cómo, sino la mejor forma de hacerlo. ¿Cómo vamos a hacer entonces la transmisión? ¿De qué forma? Estrategia. ¿Pero dónde sale eso? Proverbios 21:5, en la Nueva Traducción Viviente, dice así. Proverbios 21:5. Los planes bien pensados, oiga la palabra, los planes bien pensados, como que hay un tiempo que se le tiene que invertir a la planificación. Nos dice el sabio Proverbio 21:5. Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Esto se aplica a su matrimonio, a su vida financiera, a su familia, a la empresa, a la iglesia, claro que sí. Los planes bien pensados, los planes que se tomó un tiempo invertido para planificar, con inteligencia, con sabiduría, con asesoramiento también. Dicen, los planes fracasan cuando no hay consejo. Entonces ahí está, el proverbista también hablando lo mismo. Pero ¿qué pasa cuando no existe un plan bien pensado? Oiga lo que sigue. Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Otras versiones dicen, pero los planes apresurados conducen a la ruina.
conducen a la ruina. Nosotros acá nos encontramos en 2 meses de planificación y organización de los ministerios. Lo hemos anunciado, mayo y junio. Pero cuando nosotros no entendemos eso, caemos en la crítica. Como muchos haters nos han dicho. No es que demasiado, vamos a hacerlo ya, vamos a la práctica, porque mucha teoría, nada que ver. Ya el proverbio nos está diciendo, los planes bien pensados conducen a la prosperidad. Pero los planes a la carrera, ya hagamos esto, no importa planificar mucho ni nada, hagamos esto ya, las actividades generan, ¿qué dice? Los planes a la carrera conducen a la ruina. Ahí está el principio de planificación, pero bien pensado. Para prever las cosas se necesita un tiempo. Si hacemos todo a la carrera, ¿qué pasa? No sale de la mejor forma posible. Pueda que no salga de la mejor forma posible. Cuando hacemos planes a la carrera, cuando hacemos ya ahorita ya no importa planear, nada que ver, hermanos. Entonces, Proverbios 16:3 nos habla de la acción, ya a ejecutar el plan. Proverbios 16:3 dice así: entonces, dice, encomienda a Jehová tus obras y tus proyectos serán afirmados. Palabra del Señor. Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus proyectos serán afirmados. Para que se ejecute con éxito el plan, debemos encomendar a Jehová los planes. Ahí está la oración. La oración que hizo Nehemías. Entonces oré a Dios, al Dios del cielo, y comenzó a presentarle el plan, Nehemías, a Artajerjes. Ahí está la planificación eclesial. Estrategia, acción y evaluación. Primero los Corintios 3:10 dice, cada uno debe evaluar cómo se está edificando la iglesia. Amados hermanos, como dijimos, en conclusión, después de haber visto la importancia de la planificación eclesial, de que Dios es el planificador por excelencia, que Él tiene planes de bendición para su iglesia, para su familia, de que nosotros como iglesia somos el templo de Cristo en construcción y por eso debe haber un plan de edificación. Después de haber visto los ejemplos o algunos ejemplos de situaciones o de iglesias sin planes y el ejemplo de Nehemías y los principios que necesitamos tener en cuenta para planificar, como la previsión, investigación, dirección, estrategia, acción y evaluación, nosotros, hermanos, nos estamos disponiendo a planificar todos los ministerios. Ya lo hemos anunciado, pero otra vez lo reiteramos. En el mes de junio que pasó y ahorita en el mes de julio, iglesia. Lo que hemos escuchado varias veces en los anuncios. ¿Qué estamos haciendo? La etapa número 4 de la implementación del proyecto Eclesia. Está inspirado, de hecho, en Nehemías. Ahí los del staff saben que lo estudiamos más a profundidad el proyecto de Nehemías. Después de hablar de la pastoral interna, paso número 1, después de ambientar el proyecto y hablarles a los miembros, cada uno de ustedes, del proyecto, paso 2, después de haber realizado el diagnóstico, ahorita en este mensaje hemos hablado de la investigación, ¿recuerdan? De cómo el rey tenía que investigar cuánto tenía el rey, otro que se le viene, y cuánto tenía él. Entonces nosotros hicimos la etapa 3, el diagnóstico, donde fuimos a investigar, a encuestarles a cada uno de ustedes, y ustedes dijeron sus opiniones, sus sugerencias, su evaluación. E hicimos una investigación exhaustiva de no solo los miembros, sino de todos los elementos, para tener elementos para planificar. Eso fue la etapa 3. Eso fue la etapa 3, diagnóstico. Estamos en la etapa 4, planificación. Por ejemplo, el Ministerio de Discipulado Raíces, a cargo del hermano Luis, ya está terminando el plan del Ministerio de Discipulado Raíces. Y algunas de sus sugerencias están incorporadas en el plan. Viendo paso a paso esta planificación. ¿Qué necesitamos, amados hermanos de ustedes, con este mensaje? Al mostrarles la importancia de la planificación, de lo que estamos haciendo como staff, al mostrarles eso, nosotros les rogamos su apoyo, sus oraciones, su amor, sus palabras de ánimo, su generosidad, su respaldo. Decir, bueno, staff, ok, no solamente nos enteramos de qué están haciendo ustedes, los sábados que se reúnen, sino que ahora ya con este mensaje he visto que lo que están haciendo es bíblico. El proceso de planificar, de organizar, eso hay que hacerlo.
porque vemos de que si no lo hacemos, pues hay problema. Está bien, gloria al Señor, sigan así. Podamos apoyar, podamos orar por esos planes, porque dice la palabra, si ponemos en las manos del Señor los planes, los proyectos tendrán éxito. El proyecto Eclesía, amados hermanos, en agosto comienza a implementarse a través de implementar los planes que tenemos, que estamos haciendo ahorita en el ministerio. Nuestro objetivo es mejorar todo lo que estamos haciendo actualmente. Ustedes, los que contestaron la encuesta, ya ustedes dieron su evaluación. Ustedes dijeron, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No me parece esto bueno, me gustaría que mejoraran en lo otro. Así, todas sus opiniones la dieron, pues eso es lo que queremos mejorar. Queremos mejorar cada aspecto de la iglesia con la ayuda del Señor. Y por eso estamos planificando. ¿Qué necesitamos de ustedes, hermanos? Su amor, su apoyo, sus oraciones, porque nosotros estamos con mucho amor en Cristo, tratando de hacer lo mejor de lo mejor para Dios primeramente y para cada uno de ustedes, planeando hasta el más mínimo detalle para que todas las cosas mejoren en la congregación, más de lo que podamos estar, porque usted dice, en la encuesta sí salió, me siento satisfecha, me siento satisfecho con esto, está bien, pero pueden mejorar, muchos dijeron así. Entonces queremos mejorar para gloria y honra del Señor y para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Contamos con sus oraciones, hermanos? Amén. Muy bien, que Dios les bendiga. Gloria al Señor. Nuestro hermano que preside con nosotros. Bendiciones.